Capítulo 10. Goces y penas de la coca. Los comuneros, naturalmente, conocían la dulce coca. Compraban las fragantes hojas de color verde claro en las tiendas de los pueblos o alguno incursionaba para adquirirlas en los valles cálidos donde se cultivan. Al macerarlas con cal se endulzaban y producen un sutil enervamiento o una grata excitación. La coca es buena para el hambre, para la sed, para la fatiga, para el calor, para el frío, para el dolor, para la alegría, para todo es buena. Es buena para la vida. A la coca le preguntan los brujos y quien desee capitar. Con la coca se obsequia a los cerros, laguna y ríos encantados. Con la coca sanan los enfermos, con la coca viven los vivos. Llevando coca entre las manos se van los muertos. La coca es sabia y benéfica. Amadeo Icías la masticaba habitualmente para solazarse y estar bien, pues su cuerpo no podía pasar sin ella. Ahora iba a conocerla mejor, pues trabajaría en Calchis, hacienda de coca. Él y su mujer caminaron leguas para llegar allí. Uno de los caporales los instaló en una casa de adobe situada frente a un maizal por cosechar. La casa tenía 2 piezas. El maizal era también para ellos. Además, les dio 10 almudes de trigo, 10 de papas y 5 de maíz. Por último, dijo a Icías: este arriendo fue de un peón que se ha ido de pícaro. Lo pagarás bajando al temple para la rauma y la lampeada cada 3 meses. Si trabajas bien, puedes ganar además 50 centavos al día. Amadeo Icías conocía qué era la lampeada. También sabía que se llamaba rauma al acto de deshojar la planta de coca, pero ignoraba el significado de temple. Después de vacilar preguntó: ¿y qué es temple? El caporal sonreía diciendo: vaya con la pregunta. Temple es el lugar donde se produce la coca. Los temples de esta hacienda están abajo, en esa abra, al borde del río Calchis. Se quedó mirándolos y preguntó a su vez: ¿y ustedes de dónde son? ¿Y qué han cultivado que no saben? Somos de la comunidad de Rumi y sembramos trigo y maíz, y ahora último cosas de puna. Ah, es muy distinto al cultivo de la coca, pero ya te acostumbrarás. Cuando el caporal se marchó, Amadeo Icías y su mujer inspeccionaron la casa. Las habitaciones eran espaciosas, ancho el corredor, parecía casa de la comunidad feliz. Después fueron al maizal, ubicado en una ladera. Era grande y dentro de él crecían zapallos, chiclayos, frijoles y payares. Las mazorcas ya estaban granando. Pronto habría choclos. Tornaron a la casa y la mujer se puso a cocinar en 2 ollas que había llevado. Encontró una rota que servía de tiesto para la cancha. La sal escaseaba y Amadeo dijo que al día siguiente iría por ella, a la casa de Hacienda. Ya había estado allí primeramente. Quedaba tras una falda lejana donde humeaban otros bohíos. Fue, pues, y además de la sal, trajo de la bodega ají, unos espejuelos que le habían gustado y agujas de hilo. Y trajo también 2 camisas de tocuyo, pues le dijeron que las de lana eran muy calurosas para el trabajo de la rauma. Con sus nuevas adquisiciones y los víveres, debía en total 30 soles. No era mucho si podía ganar 50 centavos al día. ¡Qué gran salario! Otras haciendas pagaban 10 y 20. Por eso caminaron hasta Calchis.
Corrido unos días, el caporal notificó a Ikea que debía bajar al temple. La mujer preparó cancha hasta llenar una alforja de ella, y Amadeo marchándose de amanecida. Su compañera lo vio partir con pena por la separación e inquietud ante el nuevo trabajo, que sin duda sería rudo. Además, era la primera vez que se quedaba sola en una casa y tenía temor. Nada le dijo. Sin embargo, Amadeo fue cerros abajo. Perdióse de pronto tras un barranco. Mientras descendía, él recordaba un poco por los árboles el potrero de Norpa. Más abajo, las peñas se rompieron en una suerte de graderías, y el sendero iba bordeándolas y haciendo cabriolas para no desbarrancarse. Por último, llegó hasta la ribera de un río y tomó por una de las márgenes. Encontró a otro indio que llevaba el mismo camino y consiguieron juntos en dirección de la corriente. Amadeo le comenzó a preguntar cosas. Este es el río Chalquis. Entonces, el mismo. Y los temple más abajo. Basta para allá. Baste para allá. Sí, vengo de Raumero. ¿Y usted? Yo también raumeo. Luego dijo llamarse Hipólito Campos y haber nacido en la misma hacienda. Hacía un año que bajaba a Raumas. Amadeo lo miró, notando que parecía joven, pero daba la impresión de ser viejo. Tenía la piel ajeada y en general un latente mustio. El río Chalquis resonaba poderosamente debido a los abundantes pedrones del lecho y los márgenes, ambos ahondados hasta mostrar antiguos estratos de la tierra. Más allá de las riberas, a un lado y a otro, crecían altas y tupidas fajas de monte donde cantaban pájaros alegres. No se hacía notar especialmente por su fuerte y peculiar canto. ¿Quién? Era el quién. Amadeo dijo que nunca lo había escuchado. Hipólito lo miró con extrañeza y luego se puso a hablar del pájaro, alzando un poco su voz para dominar el rumor del río. En eso apareció el mismo pájaro entre las ramas de un gualango. Era un amarillo encendido a pintas negrísimas. Refulgía como un cuajarón de sol y noche. Bonito, ¿verdad? Bonito, dijo Amadeo. Hipólito refirió que había encontrado nidos de todos los pájaros, menos de quién. Los escondía perfectamente, pero él no era muy retrechero. Llegaba a las casas, en especial a las cocinas, a comerse el tocino y las provisiones. También refirió un cuento, y no era el de un futrecito que iba por ese camino en días de Rauma con un grupo de indios. No había oído nunca al quién. Cuando el pájaro comenzó a preguntar, el frute, creyéndose aludido, respondió yo. Seguía el canto y el frute pensó que el preguntón no lo individualizaba y gritó: yo, fulano de tal, el de sombrero negro. Rieron. Amadeo contó la historia de los rivales y el juez, que encontró más a mano. La risa ya no fue tan fácil, pero por una de esas claras adivinaciones de corazón comprendieron que se habían hecho amigos. El montal seguía creciendo por los senderos que trepaban a la altura, descendían más peones. Son todos rauneros, explicó Hipólito.
De pronto aparecieron los primeros sombríos de coca. En un momento más llegaron al tambo. Situado junto a la casa de los caporales, era un amplio galpón de paredes de adobe, con una gran puerta y 2 ventanas. Muchos peones estaban ya allí. Otros llegaban, colgando su ponchón y su alforja en estacas clavadas en los muros. Cada uno tenía su lugar señalado por la costumbre. No cabían todos adentro e Hipólito dormía en el corredor. También había estacas en ese lado de la pared, señalando su amistad. Ambos colgaron sus cosas en la misma estaca. Luego, haciendo tiempo porque la rauma comenzaría el día siguiente, se fueron a pasear por el campo. Los plantíos eran inmensos y se extendían a lo largo del valle. Hasta un lugar lejano, el cual no alcanzaron a llegar, y a lo ancho hasta el barranco que caía al río por un lado de las peñas que caían desde el borde de las faldas La coca, coposo arbusto un poco más alto que el hombre, crecía a la sombra de naranjos, nísperos, guayabos y limones, alineando en surcos divididos en cuarteles. Desde la copa de los árboles altos saludó a Amadeo el canto de las torcaces, si Demetrio hubiera estado allí. Ese era el tiempo de naranjos, y el suelo relucía lleno de ellas, que triunfaban con su amarillo vivo de la verde opulencia del herbazal. La coca ondulaba grácilmente al viento, y de los henchidos árboles caían las hojas chocando en el suelo con un ruido blando. Se pusieron a comer naranjas recién caídas. Estaban muy buenas y las encontraron mejores debido al calor que hacía. Hipólito contaba que la coca, ahí donde se la veía tan oronda, era una planta delicada, que tenía que regarla de noche, pues de día las raíces sufrían con el agua calentada por el sol. A veces el medidor, un gusano verde que se alimentaba de las hojas, prosperaba mucho, y entonces había que sahumar los árboles también de noche, para que el gusano cayera al agua y se ahogara. Esos árboles no crecían ahí por la fruta. La sombra era imprescindible para la coca. Por último, no duraba sino unos años y por cualquier cosa se secaba. Había que estar desembarrando siempre. Amadeo miraba la planta y encontraba comprensible todo eso. Sabía Dios qué secretos encerraba en su organismo ese delicado vegetal para extraer de las fuerzas oscuras de la vida la sustancia que hacía de sus hojas las más preciadas para el hombre del Ande. Cuando regresaban, ya en las últimas horas de la tarde, había arrecido el calor. El sol reverberaba sobre las rojas peñas del cañón y se filtraba agresivamente a través de las ramas. Amadeo tocó una piedra soleada. Ardía. Las peñas debían ser una pariña. De la tierra ascendía un vano húmedo y todo olía a azahar, a naranja podrida, a coca verde, a gleba, a bosque lujurioso. Amadeo sintió que había caído en una coyuntura activa, más bien en una caliente axila de la tierra. Al día siguiente, muy temprano, los caporales hicieron formar a la gente. 100 hombres alineados, sus camisas blancas y sus pantalones negros, sus ojotes, el cuero y sus sombreros de yunco, y también sus caras que mal se veían a la incierta luz del amanecer templino y bajo la ancha falda del junto sombrador. Pasaron lista y fueron anotando los nombres de los peones que faltaban.
Luego, el jefe de los caporales llamó a unos que parecían muy enfermos y les ordenó que podaran los árboles junto con Amadeo, a quien explicó: tú vas a ir con ellos hasta que te aclimates. Envió a los demás a la rauma, dándoles una manta grande llamado puyo, y ordenó a 2 caporales: vayan ustedes a traer a los remisos, se hacen los enfermos estos haraganes. Dejen solo al que esté en la cama y con fiebre. Amadeo y los pobladores fueron provistos de surcos y se pusieron a trabajar frente a las casas, a fin de no entorpecer la rauma. Los otros peones desaparecieron a lo lejos, yendo al primer borde de los plantíos. Comenzaba a quemar el sol. Los podadores debían cortar las ramas inferiores de los árboles de sombra, a fin de que sobre la coca quedara un ancho espacio de aire y luz. Consentido era el arbusto. Cuando las ramas eran muy gruesas y coposas, tenían que descenderlas con sogas para que no se maltraten el cocal. Los raumeros pasaban llevando grandes atados hechos con la manta. En el buitrón, un lugar plano de tierra apisonada, que se extendía al sol frente a la casa de los caporales. Los habrían soltado la coca. Los peones secadores extendían las hojas formando una delgada capa. Sus compañeros de poda contaron a Amadeo que las hojas debían secarse muy bien, pues de lo contrario se malograban, tomando un color habano orlado de blanco. Ocurriría igual si las humedecía el más ligero chaparrón. Los secadores tenían que saber mirar al cielo a fin de prevenir cualquier lluvia y meter la coca en los depósitos en momento oportuno. Vaya, Amadeo pensaba que eran abundantes los remildos de la coca. Un día apareció el contador, cholo alto y fuerte, 2 grandes manos, que contó 90 surcos en su cuartel donde los pobladores se hallaban, y comenzó a arraumar el 91. Amadeo supo que los otros peones veían atrás y llamaban contador a cualquier raumero que debió a su parecida y resistencia fuera adelante, contando a la vez los surcos para dejar a cada peón el respectivo. La rauma le pareció fácil. El hombre doblaba el arbusto y corriendo las manos cerradas sobre las delgadas ramas, hacía caer las hojas al puyo que había colocado previamente al pie de la planta. El contador, terminado el surco, pasó a otro cuartel y repitió la operación. Al siguiente día comenzaron a llegar los adelantos, y varios después el grueso de los raumeros. Raumaban lentamente, con aspecto de hombres fatigados. Amadeo creía que iba a hacerlo bien, se tenía por fuerte y ágil. Su amigo Hipólito estaba entre los que seguían de cerca al contador. Él dormía a su lado y casi no conversaban. Nadie conversaba. Llegaban muy cansados y se dormían después de masticar un tezón de trigo hervido. La comida era lo que molestaba a Amadeo. Además de los zancudos, daban 3 mates de trigo al día. Como las naranjas habían comenzado a escasear y la cancha que llevó se le terminó ya, ese trigo apenas salado empezaba a aburrirle. Los otros peones no se aburrían, calladamente comían su ración. En cuanto a las virosas, que dan mala reputación a los temples, no había visto ninguna.
Quien las temía era su amigo Hipólito. Él refería que vio morir a un hermano bajo los efectos de la picada. Los peones le decían: «No tengas miedo, Hipólito, que es peor». Pero él siempre tenía miedo. Para mayor seguridad hacía su cama dentro de un cerco formado por la faja. La misma larga y coloreada faja que durante el día ceñía su cintura. Como todas las fajas era gruesa y él formaba con ella una especie de valla sosteniéndola al filo por medio de los guijarros. Es fama de que las víboras que van reptando en la noche vuelven atrás al tropezar con un objeto extraño. En tal caso, el tejido de lana. Mas, a pesar de todo, Hipólito fue picado. Se despertó llamando a Amadeo, que estaba a su lado, y corrió a la casa de caporales seguido de su amigo. Se encontraron con todos ellos y además el patrón, que se llamaba Cosme, y había llegado ese día a dar un vistazo al trabajo. «Don Cosme», encendió una vela y miró la pequeña herida. Ahí, en medio del pecho, donde la camisa se habría mostrado el tórax potente, y casi gritó: «¡Víbora!». Hubiera sido una suerte que la picadura fuera de alacrán o de cualquier insecto. Hipólito emitió un gemido ronco y don Cosme se prendió de la campana que colgaba del brazo de un mango. «Lan, lan, lan». Ni que se quemara la casa de caporales. Después cortó la herida en forma de cruz y brotó sangre. Ya estaba ahí muchos peones, a medio despertar por los campanazos, lascos de sueño, calor y sombra. «Víbora, víbora», les dijo por todo decir don Cosme, y los cholos e indios se aliviaron de un solo golpe, con su solo gesto. «¡Tizones!», gritó don Cosme, sin recordar que era medianoche, pero ahí mismo lanzó un juramento agregando: «¿Qué tizones va a haber? Prenda de frauga y calienten los 2 fierros». Luego, todo estaba pensado muy ligero. «Esperen a otros, traigan limones, hartos limones». Los peones que habían echado a correr se detuvieron para escuchar la última orden y luego prosiguieron sumergiéndose en la sombra. Entre tanto, Amadeo observaba calladamente a su amigo Hipólito. Gemía con voz alta y a bajas inflexiones, con su propia voz del espanto: «Me moriré, patrón. No me dejen morir, patrón». Don Cosme le ordenó: «Ven al agua, pronto». No lejos de la casa pasaba una gran sequía, siempre repleta, que daba a beber a las huertas. «Métete», ordenó de nuevo don Cosme. Hipólito se tendió en la sequía, hundiéndose hasta el cojote. «Sosténle la cabeza», dijo don Cosme a Amadeo, y éste entró también y sujetó la hirsuta cabeza para que no se le sumergiera. ¿El agua estaba muy fría o acaso era solamente el susto? Porque Amadeo sintió que la gelidez se le extendía hasta los esos. Don Cosme dejó la vela a un lado de la sequía, tras una piedra para enfrentarla del viento, y arrancó la camisa ensangrentada del cuerpo tembloroso de Hipólito. «Diablos», dijo, se está hinchando. «Pellízcate, ¿sientes?». Hipólito se pellizcó el pecho y dijo, casi aullando: «No siento nada, moriré. No me deje morir, patrón». Era una noche densa, cálida, llena de trémulas oquedades. Apenas se distinguían las siluetas rectangulares de las casas y redondas de los árboles cercanos. Pasaba alguna luciérnaga hilando luz. «No me deje morir, patrón».
A lo lejos comenzó a sonar el resoplido poderoso del fuelle de la fragua y una llama surgió dando esperanza. «Cholos, apúrense», gritó don Cosme. Y en eso llegaron los que traían limones. De un machetazo partían los áureos frutos y luego lo exprimieron en la boca abierta de Hipólito. La cara demacrada, cadavérica, cerraba la boca para tragar el jugo encrespando los tendones. «Cálmate», decía don Cosme. «El agua fría el cuerpo y el veneno no avanza. Los limones harán lo suyo. Ya vendrán los fierros». En eso recordó y quiso quemar la hinchazón con una vela que indicó a Hipólito que hiciera asomar el pecho. No consiguió otra que embadurnarlo de sebo. Brillaba el tórax húmedo mostrando una hinchazón repelente. Después sacó fósforos y apagada los chasquidos llameantes en las proximidades de las hierbas, el veneno ya había progresado mucho. Hipólito no sentía ni el fuego. «No me deje morir. Más limoncito, compañeros». Así, todas las caras se curvaron sobre la del envenenado y manos morenas llegaban a su boca una y otra vez, dejando enjutos los limones. Los otros cholos acudieron con los fierros al fin, dejando uno y sigan calentando el otro, dijo al contrario el patrón, al ver que portaban las dos barras. Así lo hicieron, y don Cosme cogió la barra enrojecida, dilatada, y la clavó de un solo golpe en medio del pecho. Chasqueó la carne, expediendo un humillo de olor penetrante. Algunos recordaron para sus adentros, con disgusto, la fritanga del cerdo, y todos tuvieron una verdadera lástima del pobre Hipólito. En tanto, don Cosme removía la barra hacia un lado y a otro, y la carne y el hierro chinaron, devorándose mutuamente la dilatación, el veneno y el fuego. «Así, patrón, Dios se lo pague, quémelo, patroncito». No sentía ningún dolor el herido. El hierro se apagó completamente y don Cosme gritó, pidiendo otro, y nuevamente el extremo de una vara candente, agrandada y casi blanca de calor, se hundió royendo la tumefacta carne emponzoñada. «Quémelo, patroncito, quémelo». El patrón recorrió con aquella toda la hinchazón hasta sus mismos bordes, llegando ahí donde la vida se manifestaba el dolor. «Por ahí no, por ahí me arde», y luego musitaba, «más al medio, quémelo bien, patrón», defendiéndose de sí mismo. El veneno no circularía más por esa carne asada muerta, y don Cosme dio por terminada la cura. No era prudente volver al lecho, y Amadeo, Hipólito y todos los que dormían en ese lado amanecieron junto a la acequia, acompañados de algunos noveleros. Los pájaros despertaron alegremente con su felicidad natural, pero en aquella ocasión su voz parecía insólita a los hombres, como si también las aves no debieran ser ajenas a la desgracia de la noche. Su alegre fanfarria, sin embargo, creció en el alba como la misma luz, y el pobre Hipólito se alegró mucho de vivir. Los peones hurgaron el lecho y las cercanías. Encontraron a la víbora escondida en un jarral. Era ocre, a manchadas blancuzcas, una atuncuyana. Cada peón quiso cobrar con una pedrada su espanto y su propia posibilidad de muerte. Y
El jagril cuerpo contorneado quedó hecho una piltrafa. «Quémala», ordenó don Cosme. En la punta de un palo condujéronla a la improvisada pira, y era de ver cómo ese cuerpo mayugado, de cabeza aplastada, aún se contorsiona entre las llamas, prodigando furiosos latigazos. Don Cosme obsequió a Hipólito una pomada. Amadeo contemplaba a Antonio la feroz herida. Ni el gumento más aporreado había visto una matadura como esa. Lo peor fue que Hipólito quedó mal, empalidecido hasta la transparencia, y le temblaba el brazo. Lo mandaron a su casa. A todos presagiaban que moriría. Los recuerdos de picaduras y de muertos por la víbora menudearon. Un caso muy triste fue el de Franchute Laffy. El patrón don Cosme confirmaba que debería pronunciarse Lafitte y se escribía de otra laya, sabiéndola Dios y los letrados, pues los peones ignoraban cosas de escritura. ¿Quién murió? Vaya gringo trajinador, el tal Laffy. Un lado para otro iba haciendo números y mirando con tubos y escarbando el suelo. En Condormarca se juntó con una chinita en la que tuvo 2 hijos, y los 4 se encontraban cierta vez en Chumán, un lugar ubicado frente al sitio en el que los chuscos, río alborotadito, desemboca en el más serio Marañón. Una intiguaraca escondida en el Hualango picó el Franchute Laffy. ¿Qué iban a hacer la chinita y sus 2 críos en esas soledades? Nada más que llorar frente al herido. Él ni los veía. El pobre gringo en sus últimos instantes comenzó a hablar en su lengua, sabe Dios qué cosas, y murió donde voces como llamando a alguien. ¿Quién iba a entenderle? ¿Quién te iba a responder? La chinita y los hijos lloraban a gritos, acompañados por las peñas. Años después, un peón encontró a la mujer y a sus vástagos en el lugar llamado Angaschanga. Ahí vivían, y era un cierto modo raro ver a 2 muchachos de pelo rubios vestidos trajes nativos. Pero los comentarios sobre la víbora terminaron y noches de tambo fueron de nuevo silenciosas. Solo se oía el zumbar de los zancudos, algún inquieto jadeo, tal o cual palabra. En cualquier momento que se despertara, podía escucharse la trompetilla gimiente. La piel quemada, llena de ronchas ardorosas, y el paludismo comenzaba a entrar en la sangre. Amadeo temía ahora a las víboras y no podía dormir bien. El zumbido lo exasperaba, haciéndole dar inútiles manotadas a la sombra. A la semana de poda, en el transcurso de la cual encontró en un naranjo una amarilla antiguaraca a la que partió de un serruchazo, Amadeo Iquias fue notificado de que debía salir a rahumar. Lo pusieron junto con 10 peones remisos que llevaron los caporales al lado del contador, que ya estaba por medio plantío. Contador, deja 11 surcos más para estos. Agradezcan que los ponemos aquí, y no por un nuevo, y a los otros por inútiles. Deberíamos ponerlos en tareas aparte para sacarles la pereza. Amadeo ignoraba que esos 2 caporales habían abusado de su mujer.
Cuando fueron por los faltantes, uno dijo al otro: por aquí ha llegado una chinita o una moza y el marido está en la rauma. Se aparearon ante el fogón donde preparaba su comida. Venimos a probarte, dijo uno. Cuando ella se dio cuenta de sus intenciones y quiso correr, ya estaba cogida de la muñeca. La arrastraron a una de las piezas y ahí la violaron. La muchacha, vejada por primera vez en su vida, se quedó llorando de su humillación, porque una es pobre abusan, porque una es pobre y no se puede defender. Cobardes. Los caporales rieron diciendo que se notaba que era una tonta. El nuevo trabajador, según había visto, colocó la manta y luego inclinó el arbusto, comenzando a arrumar con todo empeño. De eso se trataba, era fácil. Bastaba darse un poco de maña para no dejar ninguna hoja. Encontró el famoso medidor, un gusano verde que avanzaba contrayéndose y alargándose con todo su cuerpo, tal si estuviera midiendo. En poco tiempo terminó el surco, el contador ya estaba delante y Amadeo fue en busca de la hilera que le correspondía enseguida. «Sabe rumbear», le dijo el contador, pero a medio surco empezó a notar de que las manos le ardían un poco. Las ramas eran ásperas y una prieta corteza de la que brotaban contrastando las ovaladas hojas verdes y blandas. Para arrancarlas todas era necesario ajustar las ramas y así la mano se iba irritando. La postura agachada y el movimiento de los brazos pesaban poco a poco en la espalda. El sol principió a calentar. Ya no avanzaba tanto. Los peones remios llegaron a su lado. Estaban muy pálidos a consecuencia del paludismo y uno de ellos tosía. «No se apure mucho», le dijeron. «Ya llegan los adelantados también». Lejos blanqueaban las camisas de los retrasados. Se les había ya llenado la manta ya y Amadeo hubo de ir a dejar la coca al buitrón. Al volver encontró a más rahumeros por su lado. Con blanco rumor arrancaban las hojas agachados sobre la planta, atentos solamente a su faena. La cara les brillaba de sudor y la camisa empapada se les pegaba al cuerpo. Amadeo reinició su trabajo. Cuando tomó un nuevo surco, ya el contador estaba en el cuartel siguiente. Había otros peones haciendo lo suyo. Él quedaba agrupado. Pasó de pronto una racha de rahumeros y los remios se quedaron atrás, pero no tanto como para ser últimos. A medida que corría el tiempo, Amadeo sentía sus manos más ardientes. Los miró, encontrándolas llenas de ampollas acuosas. Felizmente la campana llamaba a almorzar. Se alineó con su mate ante la paila y recibió a su turno el gran cucharón de trigo. El cocinero era un palúdico crónico que ya no podía rumear. Comieron silenciosamente, armaron las bolsas de coca y volvieron. Amadeo sintió que las manos le dolían más. También le dolían los hombros y la espalda. Las ampollas se reventaron y pedazos de piel blancuzca quedaron prendidos en las ásperas de las ramas. Un líquido viscoso le bañaba las palmas, aumentándole el ardor, y así tenía que seguir oprimiendo, una por las varillas coposas que ahora le parecían armadas de garfios. Ya estaba muy atrasado, lejos de los remios inclusive, pero todavía no tanto como los últimos. No tardarían varios días en llegar ahí.
Las manos comenzaron a sangrarle, el dolor le nubló los ojos y dejó la tarea sentándose en un pequeño muro de una toma de agua. Un peón fatigado estaba sacando mal su surco, pues dejaba las hojas en los arbustos. Un caporal lo vio caminando, agazapando, acercóse y le dijo con un palo en la inclinada espalda. Tumbándolo al suelo. Barboto, ya he dicho que nadie chambare esas plantas a medio rumbear. Párate ahí antes de que te deje en el sitio. El peón se paró pujando y se prendió otra vez en la planta. Amadeo se incorporó para seguir su faena. ¿Qué hacías ahí?, le gritó el caporal, y se acercaba ya. Amadeo se puso a raumar, sintiéndose muy humillado. Le pareció que iba hacia él un palo, más que un hombre, y deploró su condición. El caporal llegó, Amadeo pujaba de dolor, caía sobre la manta una lluvia de verdes y pintas rojas. Ah, ya te fregaste, esa es cosa de hombres, vete al galpón por hoy día. Hizo el atado de la coca que tenía rahumada y se fue. Vació las hojas en el buitrón y luego no supo qué hacer. El ardor le crecía y en el galpón no había nadie que pudiera curarlo. Si al menos su amigo Hipólito no se hubiera ido. El cocinero llegó después de mucho rato a mover la paila con un urgonero y, viéndole las manos al aire, con el dorso apoyado sobre las rodillas, sacó de un hueco de la pared una vela de cebo y le dijo: «Frótese. Es cosa fea esta, yo la tuve, todos hasta acostumbrarse. Le pasará así 3 o 4 raumas, hasta que le salga un callo fuerte. Mucho se pena aquí. Lo más malo es la terciana. Yo ando fregado y por eso me tienen en la cocina. Dejando un día me sacude y todo el tiempo estoy muy débil. Mucho se pena aquí». Amadeo se frotó las manos con el cebo y el ardor le disminuyó un tanto. «¿Y por qué no se va?», preguntó. «Irme. ¿Y quién paga por mí? Estoy endeudado hasta el cojote y todavía la quinina, que ya no me hace nada, me la cobran, porque la quinina hace bien al principio, después es lo mismo que nada». El cocinero se fue con paso macilento. Tenía la cara amarilla como cáscara de plátano. Ese día anocheció para Amadeo de un modo muy triste. Ni siquiera escuchó el canto de las torcaces, cuyo plumaje azul moteaba el rojo crepúsculo que envolvía los árboles. Amadeo no podía ni coger el mate de comida, ni empuñar la calabaza del cal, ni armar la bola, ni manotear los zancudos podía. Estuvo despierto hasta muy tarde. La espalda comenzó a dolerle de nuevo. Alguien tosía, otro dijo a media voz que le estaba entrando fiebre. El sueño de los demás era un lúgubre sueño. Él se puso coca en ambos lados de los carrillos y se fue adormeciendo. Salió a trabajar al día siguiente. Ni los otros, el contador terminó en 15 días por llegar al final del plantío. Luego comenzó con el mismo sistema la lampea. El contador hizo su parte en 20 días. Desde ese momento podía ganar 50 centavos por jornada, lo mismo que los que fueron sacando sus tareas. Cuando Amadeo manejó la lampa, le volvieron a sangrar las manos.
Esa mala hierba no era como la del trigo o el maíz, crecía en hojas y raíces con toda la fuerza que le daba una gleba humosa y un calor tropical. Había que clavar hondo la lámpara para voltear la hierba y ahogarla entre su propia tierra. Por más que se apuraban, poco eran los que se conseguían ganar algo. Amadeo esperaba que las manos se le sanaran. Pudo ver en los otros peones la dureza del esfuerzo y los estragos que él causaba en los cuerpos palúdicos. Cuando las labores finalizaron, la tierra y los arbustos formaban una sola mancha gris bajo un toldo de verdura. En los depósitos verdeaban colinas de las aromáticas hojas que eran empacadas en crudo o encestadas en carapa de plátano con destino al mercado de los pueblos. Ahí compraban la coca los gozadores sin saber nada de sus penas. Tal Amadeo en otro tiempo. El contador y una docena de los peones más sanos y expertos sacaron 15 o 10 soles a la hora del tareaje. Los demás apenas habían alcanzado a realizar su parte de trabajo, otros ni eso. Estos, que eran los enfermos o muy débiles, quedaban más endeudados. Como Amadeo no pudo trabajar sino en la poda, vio aumentar su deuda en 20 soles. La cuesta le resultó muy dura. Su mujer lo recibió mirándolo tristemente. ¿Cómo te fue? Él le mostró las manos desolladas y enrojecidas hasta reventar en sangre. Ella nada le dijo del abuso de los caporales. Los días siguientes la mujer curaba a su marido, alentándolo. Ya podía trabajar y ganar. No solamente haría su faena en pago de la tierra, sino también podría perfeccionarse para ir con el contador. Entonces hasta tendrían que darle plata. Amadeo vio la tarea de cerca. Nada decía. Parecía fácil, pero era la más dura. Pero era de las más duras. Para peor, cayó con las fiebres palúdicas. Primero le daba un frío que le hacía castañar los dientes y temblar todo el cuerpo. Después le subía la fiebre azotándolo como una candela asfixiante. Sudaba a chorros y deliraba. El ataque duraba de 2 a 3 horas. Ella fue a su casa hacienda y trajo un frasco de quinina que le costó 10 soles. Con todo, Amadeo estuvo 30 días haciendo crujir la barbacoa con las convulsiones de su cuerpo y asustando a su pobre mujer con las alucinaciones y delirios. Cuando mejoró, tenía crisis de tristeza. No podía comer y enflaquecía cada vez más. Solamente la coca lo aletargaba un poco y le hacía olvidar sus penas. Ella fue a uno de los bohíos que había a la distancia por una gallina y ahí le dijeron que así era el paludismo. Si su marido seguía bajando el temple, no lo soltaría nunca. De paludismo murió el anterior colono a quien reemplazó a Amadeo. Este fue a hablar con el jefe de los caporales para que le diera trabajo en la altura. Se negó, en redondo, diciendo que no podía establecer un mal precedente. Ya llegaba la otra rauma y volvería a la enfermedad. No quedaba sino marcharse. ¿A dónde? Debía ya 70 soles y como sabían que era de Rumi, irían a buscarlo allá, a otra hacienda. Entonces llegaron a la hacienda Lamas y no le dieron casa ni tierra sembrada porque no les había disponibles. Hasta que Amadeo y su mujer levantaran su propia casa, deberían dormir en los cobertizos y ovejas y comer en la cocina de los pongos.
A los pocos días aparecieron 2 caporales de Chalques persiguiéndolos. El hacendado de Lamas pagó la deuda y pudieron quedarse, pero ya estaban amarrados otra vez. ¿Qué iban a hacer? Era pequeño el pedacito de tierra que se necesitaba para ir y costaba tanto.